mi marido, mi suegra y la verdad que casi acabó con mi matrimonio. Nunca imaginé que llegaría a este punto, pero lo que pasó en mi vida con mi marido y mi suegra casi destruyó todo lo que creía que era la base de mi matrimonio. ¿Alguna vez te has sentido traicionada por alguien en quien confiabas con los ojos cerrados? ¿Alguien a quien amabas y creías que haría todo por ti? Pues sí, ese fue mi caso. Y el dolor que sentí fue algo indescriptible. Me llamo Clara y quiero compartir contigo la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado. Tal vez te identifiques con lo que voy a contar y hasta descubras que, en algún momento, estuviste a punto de vivir una situación parecida. Pero antes de seguir, quiero saber, ¿de qué ciudad me estás viendo? Déjame tu comentario abajo. Estoy muy curiosa por saberlo. Ahora, permíteme comenzar la historia de cómo todo comenzó. Miguel y yo llevábamos casi 15 años juntos. Al principio, todo era perfecto. Él era mi refugio, el hombre en el que creía que estaría a mi lado para siempre. Era el tipo de hombre que eliges para casarte, el que haría todo lo posible para verte feliz. Y yo para él era todo lo que siempre había querido. Al menos eso pensaba yo. Al principio, todo era ligero, incluso las pequeñas discusiones nos hacían más fuertes. Siempre existía una comprensión mutua. Pero con el paso de los años, algo cambió. Algo que no percibí de inmediato, pero que me golpeó de manera devastadora. ¿Quién podría imaginar que la persona que más me ayudaba a mantener este matrimonio, con consejos y palabras sabias, sería la misma que traería todo este sufrimiento a mi vida? ¿Quién podría imaginar que mi suegra, doña Isabel, la mujer en quien creía que podía confiar, estaría siendo la responsable de una serie de manipulaciones sutiles que estaban carcomiendo mi matrimonio desde adentro? Al principio las cosas eran tan pequeñas, casi imperceptibles. Doña Isabel siempre tuvo una presencia fuerte en la vida de Miguel. Era natural. Ella fue quien lo crió, quien lo orientó. Yo en muchas ocasiones hasta admiraba el vínculo entre ellos, la forma en que parecía saber exactamente lo que él necesitaba. Pero pronto comencé a darme cuenta de que sus sugerencias y consejos se volvían más frecuentes, más invasivos, y lo que parecía ser una relación saludable entre madre e hijo empezó a afectarme de manera sutil. Al principio, cuando me sentía excluida de algunas decisiones, pensaba que era solo una fase. Miguel siempre me decía que era normal escuchar a su madre, que ella solo se preocupaba por él. Pero cuando vi cuánto se metía en nuestras cuestiones, siempre con una solución para todo, comencé a preguntarme, ¿dónde estaba yo en todo esto? Intenté de todo. Empecé a planear pequeñas sorpresas para reavivar la chispa en nuestra relación, pero siempre había algo que me impedía acercarme a él, algo que no podía identificar de inmediato. Fue entonces que, una noche, en un momento de debilidad, mientras intentaba entender lo que sucedía, escuché una conversación que nunca imaginé oír. Miguel estaba al teléfono con su madre. Estaba claro que doña Isabel estaba dando consejos sobre nuestra vida íntima. Decía frases como, «No puedes dejar que ella te controle, Miguel. Ella tiene que entender que tú eres el hombre de la casa». Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Mi estómago se heló. No sabía si estaba oyendo bien, si debía creer lo que estaba escuchando. Pero ese momento me hizo ver algo que ya sospechaba. Mi suegra estaba influyendo mucho más de lo que imaginaba. Pero no se detuvo ahí. En las semanas siguientes observé más de cerca y comencé a notar los pequeños detalles. Miguel, antes tan dedicado a nuestra vida juntos, empezó a pasar más tiempo con doña Isabel. Ya no me traía un regalo sin que ella lo supiera primero. Siempre trataba de agradarla, siempre buscando su aprobación. Me sentí completamente invisible. Antes, cuando teníamos que decidir algo importante, Miguel siempre me consultaba. Sabía que podía contar con él para cualquier cosa. Pero ahora parecía más interesado en la opinión de su madre que en la mía. Empezaba a distanciarse lentamente, sin decir nada, como si fuera algo normal, algo que todo matrimonio pasa, una fase.
me encontraba en una constante lucha interna. Por un lado, amaba a mi marido. Aún lo veía como el hombre con el que había compartido la mayor parte de mi vida, con quien había soñado, tenido esperanzas e incluso fracasos. Por el otro, me sentía traicionada, despreciada y, lo más importante, invisible. La gota que colmó el vaso llegó una tarde común, cuando Miguel y yo tuvimos una discusión. No era algo serio, pero me di cuenta de que él estaba más agresivo, más insensible de lo habitual. Y en el auge de la discusión, me dijo algo que nunca imaginé escuchar de un hombre que amaba. Mi madre tiene razón, Clara. Tal vez tú has cambiado y no te das cuenta, pero lo que escucho de ella sobre ti no es bueno. Ella siente que ya no eres la mujer que conoció, y yo no sé qué pensar. Esas palabras me cortaron como un puñal. La mujer que pensaba que era mi amiga, mi compañera, se había convertido en una figura externa que ponía obstáculos en nuestra felicidad. Se había infiltrado en nuestra vida, en nuestra relación, y de una manera tan sutil que ni siquiera me di cuenta. Me sentí completamente desolada, sola y, sobre todo, traicionada. Pero lo peor estaba por venir. Decidí confrontar a Miguel, pero antes de lograrlo, algo sucedió que cambiaría mi vida para siempre. Una noche, al ir a la casa de mi suegra, encontré algo que me dejó sin palabras. Una carta antigua, un billete que aparentemente doña Isabel había guardado durante años. La carta hablaba de un momento en que intentó separarlo de una mujer que había conocido antes que yo. Ella nunca aceptó a ninguna mujer que no fuera la perfecta para él. Lo que más me impactó fue ver cómo nunca quiso aceptarme de verdad, a pesar de que le decía a Miguel lo contrario. Todo lo que hizo fue alejarme, crear dudas, destruir la confianza que él tenía en mí. No sabía qué hacer. Mi dolor era insoportable, pero algo dentro de mí también se encendió. No sería más la víctima. Antes de continuar con esta historia que seguramente tocará tus emociones, quiero saber de qué ciudad de España me estás viendo. Déjame un comentario abajo. Quiero saber tu opinión sobre todo lo que está pasando aquí. Ahora, vamos a continuar. Esa noche, cuando encontré la carta de doña Isabel, algo dentro de mí se rompió, pero también una llama se encendió. Fue como si, finalmente, estuviera viendo la verdad que siempre estuvo frente a mis ojos, pero que no quería ver. Me sentí traicionada y al mismo tiempo liberada de un peso que llevaba conmigo sin darme cuenta. La mentira estaba clara ahora. Mi suegra nunca me aceptó de verdad. El hombre con el que me casé, el hombre al que aún amaba profundamente, estaba siendo manipulado por ella de una forma tan sutil y silenciosa que no me había dado cuenta hasta ahora. La carta hablaba de una época en la que Miguel tuvo una relación con una mujer, antes de mí, a quien doña Isabel adoraba. Ella hablaba de cómo esa mujer era más adecuada para él, más perfecta para ser su esposa. Y ahora, una vez más, estaba intentando alejarlo de mí. Me sentí como si me hubieran sustituido de manera cruel y sin explicaciones. Ese papel que ella quería que asumiera era el de una mujer despreciable, alguien incapaz de comprender lo que Miguel realmente necesitaba. El dolor que sentí fue inmenso, pero una parte de mí comenzó a sentirse fuerte. ¿Cómo podría ser pasiva ante todo esto? No podía. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo lidiar con alguien como doña Isabel, que manipulaba todo y a todos a su alrededor, con esa sonrisa falsa que ocultaba su verdadera intención de controlar la vida de su hijo? En los días siguientes, las cosas no mejoraron. Miguel seguía distante, pero ahora podía ver con más claridad cuánto su vínculo con su madre lo estaba alejando de mí. Noté que pasaba más tiempo con ella, buscando consejos sobre todo, incluso sobre temas que nos concernían a nosotros dos. En un momento me dijo que doña Isabel estaba preocupada por nuestra relación, pero cuando le pregunté más, desvió la conversación. Era claro, Miguel no veía lo que estaba pasando. Estaba perdido
y yo me sentía cada vez más sola. Estaba intentando salvar nuestro matrimonio, pero él parecía ser solo un reflejo de las expectativas de su madre, no de sus propias decisiones. Cuando intentaba hablar sobre esto con él, se cerraba, alegando que yo estaba exagerando o no entendiendo a la situación. ¿Cómo no veía esto? ¿Cómo no se daba cuenta de que estaba siendo La carta hablaba de manipulado? una época De en la una que manera Miguel tuvo tan una suave, relación pero tan con una efectiva. mujer antes de Comencé a perder la mí, a quien esperanza, doña a creer que Isabel tal vez nunca adoraba. había sido el hombre Ella que yo hablaba de cómo imaginaba. esa Y si no mujer hacía nada, era más pronto adecuada se para él, convertiría en un más hombre perfecta completamente diferente para del ser que su había amado. esposa. Y Fue ahora, entonces una cuando vez una más, idea surgió en mi estaba mente. intentando No alejarlo de podía seguir mí. esperando que él Sentí como resolviera si me ver la hubieran verdad por sí sustituido de mismo. manera cruel Tenía que y sin actuar. explicaciones. Ya no se trataba Ese solo de papel que percibir ella la quería que manipulación, asumiera era el de sino una de mujer desmantelarla. despreciable, alguien Si yo incapaz de quería ser la comprender esposa que él lo que siempre Miguel amó, realmente tenía que necesitaba. mostrarle que no era El un dolor niño que que sentí fue necesitaba la inmenso, aprobación de su pero madre una para ser parte de feliz. mí comenzó Tenía a que sentirse verlo. fuerte. Él necesitaba ¿Cómo ver que había podría una ser mujer a su lado que pasiva también tenía ante todo sentimientos, que esto? también tenía No derecho a podía. ser escuchada. Tenía que hacer algo. Doña Isabel, Pero, por su parte, ¿qué? no mostró ¿Cómo sorpresa con los lidiar con cambios en alguien nuestro como doña matrimonio. Isabel, Parecía que saber más de manipulaba lo que todo debía. y a todos Tal a su vez se alrededor, había dado con cuenta esa de que estaba sonrisa empezando a perder falsa el que control sobre ocultaba su Miguel, verdadera y eso intención la de ponía nerviosa. controlar la vida de su En ese hijo? momento, En los días decidí que era hora siguientes, de acercarme a las doña cosas Isabel, no no mejoraron. de una manera Miguel agresiva, seguía sino con una distante, estrategia pero ahora silenciosa. podía ver con más claridad Necesitaba saber cuánto hasta su dónde vínculo estaba con su dispuesta a madre lo llegar estaba para mantener su alejando de mí. influencia sobre mi Noté que marido. pasaba más tiempo con Una ella, tarde, la buscando encontré en su consejos sobre casa. todo, Me recibió con esa incluso sonrisa falsa sobre que temas que siempre nos me daba la concernían a sensación de que nosotros algo estaba dos. escondido. En un momento Hablamos de me banalidades, dijo como siempre que doña hacía, Isabel estaba pero esta vez preocupada por nuestra algo cambió. relación, pero Me di cuando cuenta le de que intentaba pregunté más, leerme, como si desvió la quisiera descubrir conversación. hasta dónde ¡Era sabía claro, sobre sus juegos. Miguel! No Aunque veía lo quería que ser estaba agresiva y pasando. confrontarla Estaba directamente, perdido sabía y que yo no me sentía podía. cada vez Necesitaba más entender sola. más, Estaba estar más intentando preparada. salvar nuestro Durante la matrimonio, conversación, pero cuando él mencioné a parecía ser Miguel solo un y cómo reflejo se de las estaba distanciando, expectativas de ella su solo asintió madre, con la cabeza, no de sus diciendo que propias él estaba decisiones. pasando por una Cuando etapa intentaba difícil, hablar que sobre eso no esto tenía con nada él, que ver con se nuestra cerraba, relación. Y alegando que cuando yo dijo estaba eso, exagerando pude o percibir no el tono de entendiendo la desdén en su voz, situación. como si ¿Cómo estuviera no veía diciendo que no entendía lo esto? ¿Cómo no suficiente se sobre daba lo que estaba cuenta de que pasando. estaba siendo manipulado Ya no de se una estaba ni manera tan siquiera suave, disimulando. pero Me tan veía como una rival eficaz? y lo Comencé sentí a en perder la cada palabra. esperanza, a creer que La tal vez frustración comenzó a nunca había sido consumirme, el hombre pero sabía que que yo no podía dejar imaginaba. que ella viera Y que me si había no hacía afectado. nada, El pronto se control, convertiría en en un esa hombre conversación, seguía completamente siendo de ella. diferente del que Estaba había intentando hacerme amado. sentir insegura Fue y entonces estaba cuando casi una logrando idea su objetivo, surgió en mi mente. pero al mismo No tiempo, podía seguir una parte de mí esperando se negaba a que él ceder. resolviera ver No la sería verdad más una por sí víctima de esa mismo. relación tóxica, Tenía que no actuar. sería más Ya no sumisa se a su juego. trataba solo de Esas percibir la palabras seguían manipulación, retumbando en mi cabeza sino de toda la noche. desmantelarla. A la Si mañana yo quería ser siguiente, la esposa decidí que que él era hora de siempre tomar amó, las riendas de la tenía que situación. mostrarle No que no podía era un seguir siendo niño que víctima de necesitaba la manipulaciones aprobación ni de su permitir que madre Miguel se perdiera para aún ser más en esa feliz. telaraña de control Tenía que emocional que doña verlo. Isabel Él había creado a lo necesitaba largo de ver los años. que había una mujer a su Era hora lado de ser que sabia, también de tenía no ceder ante las sentimientos, presiones. que Era también hora de tenía derecho a reponerme, ser de reconstruir escuchada. mi propia vida Isabel, y, por su sobre todo, parte, no mostró luchar por lo que era sorpresa a mío. los cambios en nuestro Sabía que matrimonio. Miguel aún no Parecía comprendía saber más de lo que completamente lo que debía. estaba sucediendo, Tal vez pero se también había dado sabía que no lo cuenta haría de que solo. estaba empezando a Necesitaba perder un el control recordatorio de sobre lo que era Miguel, el amor, y eso la de lo que ponía realmente nerviosa. significaba estar En ese casados, momento de lo que significaba decidí que elegir era hora uno de al otro. acercarme a doña Y Isabel, sobre todo, no de una manera necesitaba ver agresiva, que si no sino abría con los una ojos estrategia ahora, correría silenciosa. el riesgo de perder Necesitaba todo lo saber que hasta más dónde amaba. estaba dispuesta a Y no solo llegar el para matrimonio, mantener su sino sus influencia sobre sueños, mi marido. su confianza Una y hasta tarde el amor por la su madre encontré que en su tanto casa. idealizaba. Me recibió con No esa sabía qué sonrisa haría falsa Miguel cuando se que siempre enfrentara a me la daba la realidad, pero sensación había algo de que que era algo seguro. estaba escondido. Ya no podía Hablamos de seguir siendo banalidades, cómplice de esa como siempre relación hacía, manipuladora. pero esta vez Necesitaba ser algo clara y cambió. directa, Me di pero cuenta de también que fuerte. intentaba leerme, No como podía si ser más la quisiera esposa descubrir callada que hasta aceptaba dónde todo en sabía nombre de la paz. sobre sus juegos.
Si eso Aunque significaba quería ser despertarlo a la agresiva realidad, y confrontarla entonces lo directamente, haría. sabía que no Miguel llegó a podía. casa esa noche. Necesitaba entender Estaba más, diferente, estar más más distante, preparada. Durante la más cerrado. conversación, cuando mencioné Traté a de iniciar Miguel una y conversación, como se pero él estaba estaba en otro distanciando, lugar. ella Me solo di cuenta que asintió estaba con la pensando en su cabeza, madre, de diciendo alguna manera, que él estaba como si ella pasando por siempre una etapa estuviera ahí, difícil. controlando sus Eso no pensamientos y tenía nada que acciones. ver con nuestra Las palabras relación. no salían Y como cuando quería. dijo eso, pude Entonces, de percibir repente, el tono de me di desdén en cuenta su de algo que voz, nunca había como si notado estuviera antes. diciendo que no Necesitaba entendía ser lo más honesta suficiente conmigo misma sobre lo que estaba antes de intentar ser pasando. honesta con Ya él. no se estaba ni siquiera Respiré disimulando. profundamente Me veía y como una finalmente rival le dije, y lo sentí en cada Miguel, palabra. La tenemos que hablar. frustración No comenzó podemos a seguir así. consumirme, Te pero necesito, sabía pero no que no puedo competir podía con tu dejar que madre. ella Esa viera noche, que me el había ambiente estaba afectado. tenso. El La casa control en estaba esa silenciosa, conversación como si el aire se seguía hubiera siendo de convertido en ella. una cortina Estaba espesa que intentando cubría hacerme todo lo que sentir debería insegura ser dicho, y pero que estaba nadie se casi atrevía a logrando mencionar. su objetivo. Me sentía Pero al mismo atragantada. tiempo, Sentía una que lo parte que de estaba a mí punto de se hacer negaba a podría ceder. cambiarlo todo. No sería Y más quizás una ese era mi víctima momento, de el esa último relación momento en que podría tóxica. marcar la No diferencia. sería más Miguel entró en la sumisa sala a y su por un breve juego. instante nuestros Esas ojos se cruzaron. palabras Él seguían parecía retumbando en mi diferente, más cabeza distante, toda la más noche. vacío. A la Notaba mañana que estaba siguiente luchando contra decidí algo que era dentro de sí hora mismo, de tomar las pero lo que riendas de la más me dolía situación. era la No sensación podía de seguir que él siendo ya no estaba víctima de luchando por nosotros, manipulaciones, por ni nuestro permitir que matrimonio, Miguel se por nuestra perdiera felicidad. aún Estaba más luchando, en sí, esa pero por su telaraña de madre control y por todo emocional lo que que ella doña Isabel representaba había para él. creado a lo Me largo de forcé a los respirar años. hondo. Era hora, Lo que Giselle estaba a sabía punto aún de de no decir ceder ante no las sería presiones. fácil, pero ya no Era podía hora de vivir así, reponerme, a de la sombra de reconstruir una mi propia mujer que se vida había y convertido sobre en la todo mayor enemiga de mi luchar matrimonio. por lo que era Doña mío. Isabel se Sabía había que Miguel infiltrado de aún tal no manera comprendía que ya no quedaba completamente lo que espacio estaba para mí. sucediendo, Ya no había pero forma de también ignorar sabía cuánto estaba que no moldeando lo no haría solo el comportamiento solo. de Miguel, sino Necesitaba un también mi vida. recordatorio de lo que era el amor, de Miguel, lo que le dije, realmente con voz firme, pero significaba con una estar mezcla de dolor y casados, de lo determinación. que Tenemos significaba que hablar. elegir Ya no podemos uno al seguir así. otro No puedo y seguir sobre todo escondiéndome, fingiendo que todo necesitaba está ver que bien, si no porque abría no lo los está. ojos, Y ahora sé que tú correría también lo sabes. el riesgo de Él me perder miró todo con lo esa que más expresión amaba, vacía, y no como si solo ya el supiera a matrimonio, dónde iba a sino sus llegar la sueños, conversación, su pero al mismo confianza tiempo y hasta tratara el de amor engañarse por a su sí mismo, madre, pensando que todo tanto eso era solo una idealizaba. fase. No sabía qué Suspiró, haría Miguel cuando se como si enfrentara a tratara la de realidad, prepararse para lo pero que había venía, algo pero que era aún así seguro, ya parecía no podía perdido. seguir siendo Estás cómplice exagerando, de esa Clara, relación respondió, manipuladora. tratando de desviar Necesitaba el ser tema. clara y directa, Doña Isabel solo quiere pero ayudar. también Es mi madre. fuerte. Tiene derecho a No podía opinar ser sobre más nuestra vida. la esposa Eso fue callada lo que aceptaba necesitaba todo escuchar. en nombre No de la sabía paz. si Si sentía eso rabia o significaba simplemente un despertarlo a dolor la profundo realidad, al darme cuenta de que entonces Miguel lo seguía tan haría. atado a su madre que Miguel no llegó a veía lo casa esa evidente. noche. Cada Estaba palabra suya diferente, era una más puñalada. distante, No solo más estaba luchando cerrado. contra mi suegra, Traté sino de contra iniciar un una hombre que aún no conversación, entendía lo que pero él estaba perdiendo. estaba con la mente Respiré en hondo, otro lugar. decidida a no Me dar di marcha cuenta de atrás. que estaba Esas pensando en palabras su pesaban madre, en mi pecho, de alguna pero manera, eran las palabras que como si necesitaba ella escuchar. siempre estuviera Y ahora allí, tenía que decir la verdad. controlando Ya no iba sus a permitir que él pensamientos se escondiera y detrás de la acciones. ayuda de Las doña palabras Isabel. no Esa salían ayuda como nos estaba quería. destruyendo. Entonces de repente Miguel, me di cuenta de dije, algo ahora que con más nunca había firmeza, notado antes. tu madre no nos está Necesitaba ayudando, nos ser está más honesta separando, conmigo está misma. distorsionando la Antes de realidad. intentar ser ¿No ves que honesta lo que con ella él, dice sobre nosotros no respiré tiene sentido? profundamente y Ella se finalmente está metiendo en le todo. dije, Miguel, Está tratando de tenemos decidir que qué hablar. es lo mejor para No ti podemos y seguir no me así. deja formar Te parte de necesito, esto. pero Eso no no puedo es ayuda, competir con Miguel. tu madre. Eso es control. Y ya no puedo seguir viviendo así. Esa noche, Lo el observé. ambiente No dijo estaba nada por tenso. un momento, La casa pero su estaba expresión silenciosa, comenzó a cambiar. como si el aire No se sé si hubiera fue la dureza de convertido mis palabras en una o la verdad que cortina finalmente estaba sacando a la luz, espesa pero que él cubría todo comenzaba lo a que ver. debía ser dicho, Se pero levantó que de la nadie se silla y atrevía comenzó a a caminar por la mencionar. sala. Me di Me cuenta sentía que estaba en un atragantada. conflicto interno, Sentía que lo que estaba algo a que punto de nunca hacer había visto podría antes. cambiarlo Sabía todo. que la presión Y quizás emocional que ese era mi sentía por su madre momento, finalmente el estaba último siendo momento confrontada. en que podría Miguel marcar nunca la había tenido el diferencia. valor de poner Miguel entró en límites la
a doña Isabel. Siempre la había visto como una figura intocable, alguien a quien no podía contrariar. Y en aquel momento, la verdad apareció como un rayo. Miguel se detuvo,
Me miró Pero lo que y más por me primera dolía vez dijo era algo la que me hizo sensación de sentir que tal él ya vez no aún estaba había luchando una por oportunidad. nosotros, por nuestro No lo sabía, matrimonio, Clara. por No nuestra lo veía. felicidad. Mi madre Estaba me ha luchando, manipulado. sí, No quería pero ver por eso. su madre y por Casi no todo lo podía que ella creer lo que representaba escuchaba. para él. Finalmente, Me forcé él a estaba respirar hondo. despertando a la Lo que realidad. estaba a punto de decir Pero no sería sería demasiado tarde. fácil, pero ya no Podría podía creer que vivir realmente así, a la entendía lo que sombra de estaba una pasando. mujer que se había Pero antes convertido de que en la pudiera responder, la puerta de la sala se abrió enemiga y de doña mi Isabel apareció en matrimonio. el umbral. Doña Su Isabel mirada se era había fría, infiltrado decidida, de como tal siempre. manera Nos que ya no observaba quedaba como una espacio para espectadora en mí. un juego Ya que no para había forma de ella ignorar aún cuánto había estaba terminado. moldeando no Sabía solo el que ese era el punto de comportamiento de inflexión. Miguel, Sabía que el sino enfrentamiento también con doña Isabel mi no vida. podría evitarse, y si Miguel realmente comenzaba a percibir la manipulación, necesitaba exponer la verdad ante él, aunque eso significara destruir cualquier ilusión que tuviera sobre su madre. «Entonces es esto», dijo doña Isabel, con una sonrisa amarga, intentando disimular el pánico que ahora era evidente en sus ojos. «¿Es finalmente te has dado cuenta de que tu esposa está intentando poner lo que queda de tu matrimonio en mis manos, Miguel? ¿Ahora es mi culpa que tu matrimonio esté mal?» Me levanté de la silla. La rabia y el miedo se mezclaban dentro de mí. Ella estaba intentando girar la situación en mi contra, pero ya no estaba dispuesta a retroceder. La miré y le dije: «No voy a dejar que controles más nuestras vidas, doña Isabel. Basta. Miguel y yo somos un equipo, y lo que has hecho con nuestro matrimonio es inaceptable». Hubo silencio en la sala, y luego una tensión enorme. Miguel miraba a su madre, aún incrédulo, y la mujer que siempre había visto como su defensora ahora estaba siendo desenmascarada. Doña Isabel abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Miguel la interrumpió. «No lo sabía, mamá. No sabía que me estabas manipulando. Ya no puedo ignorarlo. Ya no puedo seguir en medio. Amo a Clara». La miré, esperando que esas palabras fueran genuinas, pero el tiempo diría si realmente estaba listo para luchar a mi lado o si aún estaba atrapado en su antigua vida, controlada por su madre. El silencio que siguió a nuestro enfrentamiento fue pesado. Doña Isabel miraba a Miguel y vi en sus ojos el reflejo de lo que siempre había sentido, un control absoluto sobre su vida. Pero ahora algo había cambiado. Miguel ya no tenía los ojos cerrados ante la verdad. Finalmente había visto lo que estaba pasando y por más difícil que fuera para él, la lucha interna que tenía era algo que tendría que enfrentar. Miguel se giró hacia mí. Vi un vacío en sus ojos, pero también una chispa de arrepentimiento. Estaba asustado, lo sabía. Miedo de perder el control sobre su vida, miedo de no saber quién era sin la influencia de su madre. Pero lo más importante era que también tenía miedo de perderme a mí. Se acercó vacilante y me tomó las manos, como si aún no supiera qué decir. «Yo no sé por dónde empezar», dijo con la voz temblorosa. «Clara, todo lo que hice, todo lo que dejé de hacer, fue por una dependencia que no sabía que tenía de mi madre. Yo te amo, y ahora me doy cuenta, demasiado tarde, de lo mucho que te perdí al hacerle caso a ella». Sus palabras, aunque sinceras, no borraban lo que había vivido. El dolor aún estaba fresco, pero había algo en su mirada que me decía que tal vez existía una oportunidad para reconstruir lo que teníamos, para recrear una relación honesta sin las sombras que doña Isabel había lanzado sobre nosotros. Sabía que eso no sería fácil. La confianza se había roto y no se restauraría de inmediato, pero una parte de mí, aquella que aún creía en el amor que construimos, sabía que podríamos dar un paso adelante, juntos. «Miguel», le dije con voz firme pero llena de sentimientos encontrados, «las palabras son importantes, pero las acciones, esas hablan más alto. Me pediste disculpas y vi la sinceridad en tus ojos, pero no solo tú tienes que cambiar. Ambos necesitamos tiempo para entender cómo vamos a seguir adelante». Él asintió. Entendía.
Sabía que no bastaba solo con la sinceridad de Miguel. Tendría que tomar una decisión mucho más profunda. Necesitaba elegir quién quería ser, libre de las cadenas de su madre, y yo tendría que decidir si estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad. Yo también tendría que cambiar. No podría seguir siendo la mujer que vivía a la sombra de su madre. No podría seguir aceptando esa relación de dependencia. Doña Isabel, que estaba de pie al fondo de la sala, nos observaba con los ojos vacíos de resentimiento, finalmente habló. Ella no era la mujer que pensaba que era. No era la madre que se preocupaba genuinamente por el bienestar de su hijo. Era una mujer obsesionada con el control que ya no sabía lo que era amar sin poseer. «Entonces esto es», dijo doña Isabel con un tono cortante, llenando el aire con su voz fría. «¿Le vas a dar otra oportunidad a esta mujer, Miguel, después de todo lo que ella hizo? ¿Vas a seguir con esta farsa?» Sentí la rabia crecer dentro de mí, pero traté de mantener la calma. «No es una farsa, doña Isabel. No es una farsa. Esto es elección, no manipulación. Miguel y yo vamos a decidir lo que es mejor para nosotros sin tu interferencia». Doña Isabel permaneció en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos delataban el odio y la frustración. Sabía que había perdido el control. Y yo sabía que nunca aceptaría esto de buena gana, pero ahora para mí lo que importaba era Miguel, y la decisión que él tomaría era el punto decisivo para el futuro de ambos. Miguel me miró con semblante serio y supe que estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Lo vi luchar con la idea de cortar los lazos con su madre, algo que nunca había hecho. Durante mucho tiempo, él creía que estaba haciendo lo correcto siendo leal a ella, pero ahora veía el precio de eso, el precio de perder a la mujer que amaba, el precio de vivir una vida de dependencia emocional. «Te elijo a ti, Clara», dijo finalmente con voz de dolor, pero también de determinación. «Elijo nuestro matrimonio, elijo mi felicidad y elijo liberarme de la manipulación que mi madre ha impuesto en mi vida por tanto tiempo». En ese momento sentí una increíble sensación de alivio, pero también de miedo. El miedo de que, a pesar de la decisión de Miguel, las consecuencias de esa elección aún estaban por llegar. Él estaba eligiendo luchar por nosotros, pero sabía que eso no significaba que la batalla hubiera terminado. Necesitaría paciencia y él también. Doña Isabel se dio la vuelta para salir, el orgullo y la rabia impidiéndole mirar atrás. Ya no quedaban más palabras por decir. Sabía que perdería esta batalla, pero que de alguna manera aún tendría el poder de intentar debilitar lo que Miguel y yo comenzamos a reconstruir. Pero esa noche, esa decisión era nuestra. En los días siguientes, el cambio entre Miguel y yo fue gradual pero poderoso. La distancia que se había formado entre nosotros comenzó a disminuir. Miguel finalmente se liberaba de su madre, y yo comenzaba a ver al hombre que amaba nuevamente. No fue una reconstrucción fácil, pero fue una reconstrucción. La relación de él con doña Isabel no se desharía de inmediato, pero la base para un nuevo camino había sido establecido. Sin embargo, algo estaba claro. La decisión de luchar por el matrimonio ya no dependía de una madre manipuladora, solo dependía de nosotros dos. Miguel y yo comenzamos a confiar nuevamente. Comenzamos a recordar por qué nos enamoramos, por qué nos casamos y cómo el verdadero amor no puede construirse sobre manipulaciones. El matrimonio no se salvó de la noche a la mañana, fue reconstruido, ladrillo por ladrillo, con honestidad, esfuerzo y mucha paciencia. No sabíamos lo que el futuro nos deparaba, pero sabíamos que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Después de todo lo que pasamos, de todas las luchas internas y decisiones difíciles que tuvimos que tomar, me di cuenta de que lo más importante no era la reconstrucción de un matrimonio perfecto, sino la reconstrucción de nosotros mismos. El dolor de la traición, la manipulación y hasta la incertidumbre nos hizo aprender, de una forma dolorosa, lo que realmente significa el verdadero amor y el respeto mutuo.
En los primeros días después del enfrentamiento, no sentí una felicidad plena. No fue una reconciliación instantánea. La verdad es que, aunque el amor era la base, ambos necesitábamos trabajar duro para reconstruir la confianza. Cada palabra, cada gesto, cada pequeño paso que dábamos juntos era un esfuerzo para recuperar lo que habíamos perdido. Era como reconstruir una casa que había sido destruida por un terremoto. El trabajo era arduo y muchas veces parecía que el camino sería demasiado largo. Pero al mismo tiempo había algo más fuerte que nos unía: el compromiso de ser mejores, tanto como individuos como pareja. Eso significaba no dejar que los demás se metieran en nuestras vidas. Significaba respetar el espacio del otro, respetar las decisiones, sin ceder a las presiones externas. La presencia de doña Isabel en nuestras vidas fue una lucha constante. Incluso cuando pensábamos que la situación estaba controlada, ella aún intentaba meter su opinión, aún intentaba separarnos de manera sutil. Cada intervención de ella era un intento de robar lo que teníamos de más preciado: nuestra libertad y nuestra independencia emocional. Pero algo en mí, algo que se fortaleció a lo largo del proceso, me decía que si logramos superar esto, podríamos superar cualquier cosa. Sabía que esta no sería una lucha fácil. Cada vez que pensaba que la relación se estabilizaba, surgía la duda. La falta de confianza no desaparece de la noche a la mañana. Se construye y se destruye poco a poco. Y por eso, más que un matrimonio perfecto, me di cuenta de que lo más importante era la honestidad, la capacidad de mirar hacia dentro de nosotros mismos y ver las debilidades, los errores y las fallas que necesitaban ser curadas. Había algo liberador en la idea de que finalmente nosotros éramos los dueños de nuestro destino. Ya no se trataba de agradar a los demás, de seguir las expectativas de una figura que durante tanto tiempo fue más controladora que cuidadora. Se trataba de ser auténticos, de ser nosotros mismos. Y en ese proceso de reconciliación me di cuenta de algo muy importante sobre mí misma. Durante años había puesto las necesidades de Miguel por encima de las mías. Me había dedicado de cuerpo y alma al matrimonio, sin darme cuenta de que también necesitaba espacio para crecer, para encontrar mi propia identidad nuevamente. No se trataba de ser egoísta, sino de aprender a equilibrar el amor propio con el amor por el otro. Necesitaba aprender a ser fuerte por mí misma antes de ser fuerte para el otro. No sabía lo que el futuro nos deparaba. Ni Miguel ni yo teníamos todas las respuestas, pero algo dentro de mí sabía que al tomar responsabilidad por nuestras elecciones y nuestras acciones, podríamos, juntos, crear algo mejor, porque la confianza, aunque rota, no era una línea quebrada, sino una oportunidad de reconstrucción. ¿Qué pasaría a continuación? No lo sabíamos. El futuro siempre es incierto, pero una cosa era cierta: no permitiríamos que doña Isabel, con toda su manipulación, volviera a entrar en nuestras vidas. Miguel sabía lo que tenía que hacer. Estaba dispuesto a cambiar y hacer las cosas de manera diferente. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a seguir adelante. Doña Isabel, por su parte, nunca más tuvo la misma influencia sobre él. Intentó, claro, intervenir de nuevo, pero Miguel ya estaba más fuerte, más consciente de las decisiones que tomaba. Sabía que si quería ser feliz, no podía seguir viviendo bajo la sombra de su madre, y con ello se liberó de lo que lo había aprisionado durante años. En los días siguientes, el cambio entre Miguel y yo fue gradual, pero poderoso. La distancia que se había formado entre nosotros comenzó a disminuir. Miguel finalmente se liberaba de su madre, y yo comenzaba a ver al hombre que amaba nuevamente. No fue una reconstrucción fácil, pero fue una construcción. La relación de él con doña Isabel no se desharía de inmediato, pero la base para un nuevo camino ya estaba establecida. Con el tiempo nos dimos cuenta de que el matrimonio no se salvaría de la noche a la mañana. Sería reconstruido poco a poco, con base en la comunicación abierta y el compromiso de respetar el espacio del otro. Los errores no se olvidarían, pero se transformarían en lecciones para un futuro mejor. La confianza, la paciencia y el amor se convirtieron en los pilares de nuestra relación. Miguel y yo comenzamos a redescubrir nuestra conexión. Y al mismo tiempo, entendimos que cada uno de nosotros necesitaba ser completo, sin depender del otro para sentirse entero. El amor no es anularse a uno mismo por el otro, sino sumar fuerzas. Ahora, con Miguel a mi lado,
comencé a sentir que nuestra nueva jornada comenzaba, no con las expectativas perfectas de una relación idealizada, sino con la realidad del amor, que requiere esfuerzo, paciencia, comprensión y sobre todo la capacidad de perdonar. Porque sí, perdonar fue una de las lecciones más difíciles, pero también la más liberadora. Esta historia, mi historia, es un recordatorio de que no debemos permitir que nadie, ni siquiera la persona que más amamos, nos haga perder nuestra identidad. Es un recordatorio de que para que el amor sea verdadero, debe ser libre, libre de manipulaciones, de imposiciones, de control y sobre todo libre de expectativas irreales. El amor debe construirse desde adentro hacia afuera. Solo así será lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas. A cada desafío, a cada error, crecemos. Y al final, podemos elegir si queremos seguir creciendo juntos o si es hora de tomar nuevos caminos respetando las elecciones de cada uno. No hay una receta preparada para el amor. No existe un matrimonio perfecto. Existe la decisión diaria de luchar, confiar y aprender a caminar juntos. Y por más doloroso que haya sido, esta experiencia me enseñó que la verdadera fuerza del amor viene de su autenticidad. Cuando eres verdadero contigo mismo, te vuelves capaz de ofrecer lo mejor para el otro. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has pasado por situaciones en las que alguien intentó manipular tu relación? ¿Cómo lidiaste con eso? Deja un comentario abajo y comparte tu historia conmigo. Me encantaría conocer tu opinión. Y claro, si te ha gustado esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal para seguir todos los videos nuevos que vienen. Porque recuerda, el verdadero amor comienza cuando te conoces y te respetas. Nunca dejes que nadie, ni siquiera quien más amas, te lo arrebate. Y si también crees que tu historia puede inspirar a otras personas, comparte este video con quien creas que pueda beneficiarse de este viaje. Estamos juntos en este camino. Hasta el próximo video.